Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento en la Universidad Corporativa de Nagas. Muchas gracias por prestar atención a este momento de seguridad. Seguridad es un pilar básico de la actividad de nuestra compañía. ¿Ahí se me oye correctamente? Bien, ahora sí. Bien, como decía, es un placer reunirnos hoy aquí para presentar este informe que hemos realizado, Closing Gap, Enagas y AFI, sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética. A nuestro juicio, la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la descarbonización es el gran desafío de nuestro tiempo. Y es un desafío que exige, para poder afrontarlo con éxito, poder contar con todo el liderazgo y el talento disponible. Es algo imprescindible. Esta transición energética solo tendrá éxito si sabemos enfocarla hacia un modelo justo e inclusivo. Esta es desde luego una prioridad para Enagas, como luego comentaré. Es también una prioridad para el conjunto de nuestra sociedad, para España y Europa. Creo que será algo que a continuación la directora del Instituto de Transición Justa, Judith Carreras, nos comentará. Te agradezco mucho, Judith, que nos acompañes hoy aquí. La contribución de las mujeres a la transición energética es algo incuestionable. Muchas de las iniciativas que nos permiten avanzar en esa dirección ya están hoy protagonizadas por mujeres, pero creo que es también indiscutible que esa participación está lejos de ser ya plena y completa. Creemos que para entender bien la magnitud de esa brecha es importante contar con una información de calidad, es importante medir. Lo que no se mide no mejora, lo que no se mide no puede abordarse con iniciativas, actividades y políticas realmente concretas y efectivas. De modo que de eso se trata. Se trata de obtener esos datos, como veremos, datos detrás de los cuales hay personas, talento, oportunidades que no podemos dejar atrás, con las que no podemos dejar de contar. Es algo que además nos transmite un gran sentido de urgencia. Es imprescindible que encontremos la forma de ser más efectivos en la respuesta a este reto. Este informe nos da una riquísima información a este respecto. Nos lo van a explicar luego con detalle Susana Toril y Lucila García, que van a desglosar el informe en tres grandes objetivos. Por una parte, cuantificar el impacto de la brecha de género en el sector energético, identificando posibles actuaciones y medidas. Analizar fenómenos como el techo de cristal u otros, quizá menos conocidos, como lo que se llama en el informe el suelo pegajoso, es decir, aquello que dificulta realmente poder levantar el vuelo. Y valorar el papel de las mujeres en la transición energética desde un punto de ciudadanía, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito del consumo responsable, las creencias y actitudes de mujeres y hombres en relación a la transición energética. Por tanto, el objetivo del informe es proporcionarnos elementos de juicio, criterios para la actuación. Queremos que el informe sea una llamada a la acción. Hay que empezar, desde luego, predicando con el ejemplo, y desde Enagas, pues, y desde nuestra colaboración con Closing Gap, es algo que queremos hacer. Para nosotros, la inclusión, la apuesta por la diversidad, es un gran pilar de nuestra estrategia. Creemos que casos como el nuestro, con todo lo que todavía tenemos que mejorar, pero demuestran que si establecemos objetivos concretos y estrategias claras y coherentes, los resultados se alcanzan. Nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de que el 50% de nuestro comité ejecutivo
son mujeres y el 50% hombres en Enagás. El 40% de los miembros del Consejo de Administración son mujeres. El mismo porcentaje tenemos en posiciones directivas y predirectivas. Somos uno de los pocos comités ejecutivos, no el único, también estoy viendo ya a Beatriz, de ella es un caso, igualmente Merck con Marieta, pero desde luego creo que todavía hay mucho mucho camino que recorrer para que esta sea una realidad normal, habitual en las grandes empresas, ¿no? Estamos acometiendo el reto de, en un sector tan masculinizado como el sector energético, extender esto a todo tipo de posiciones técnicas, operativas, de gestión de las infraestructuras. Por ejemplo, nos sentimos también muy orgullosos que la última planta de regasificación que pusimos en marcha, la planta de Musel, en Gijón, pues está formada en un 50% por hombres y un 50% mujeres. ¿Qué estamos descubriendo en este esfuerzo? Pues algo, estábamos seguros que iba a ser así y lo estamos constatando, que cuando hay equipos diversos, la transición energética ocurre y se acelera de un modo más efectivo y más natural. La transición energética cuenta con la diversidad como un catalizador para acelerarse en ese tránsito a un modelo más sostenible y más inclusivo. Bueno, quiero terminar agradeciendo especialmente a Closing Gap, su presidenta, Marieta Jiménez, el magnífico trabajo que se está haciendo generando informes de calidad que nos permitan tener una conversación pública, rigurosa e informada sobre estas cuestiones y entender hacia dónde tenemos que enfocar las soluciones. Muchas gracias también a instituciones, asociaciones, empresas, colegas del sector que nos acompañéis hoy aquí, que nos mostráis vuestro apoyo en este esfuerzo por promover la diversidad y cerrar la brecha de género en campos como el que hoy nos ocupa. Hoy se trata no solo de cerrar una brecha, sino de abrir una puerta a un futuro más justo, más inclusivo para todas y todos. Para continuar con este evento, pues cedo ya la palabra a la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer acompañaros en este evento esta mañana. Permítanme empezar disculpándome por la ausencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministro para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen. Me consta que ella quería estar aquí, pero martes, día de Consejo de Ministros, evidentemente era imposible. No obstante, lo que sí que vengo es con un asunto y un mensaje muy claro, y es que este es un tema que le preocupa y le ocupa, y es un tema con el que tiene el tema de la igualdad de género un compromiso muy evidente. Quiero, en cualquier caso, empezar dando la enhorabuena a Enagás y agradeciendo también la colaboración que tienen con Closing Gap en esta iniciativa, en el impulso de este estudio y en organizar este evento. Que una gran empresa energética dedique tiempo, recursos y liderazgo en analizar las brechas de género no es un gesto neutro, es una declaración de intenciones y además es un ejercicio de responsabilidad. Y creo que hay que reconocerlo, ¿no?, como tal. En este sentido, desde el ámbito público compartimos plenamente esta visión y un ejemplo claro de ello es que en verano del año pasado publicamos justamente un estudio en el Ministerio, el de las mujeres en la transición ecológica, con el objetivo de que sea una publicación bienal orientada a facilitar datos y estudiar la evolución de las desigualdades en los ámbitos vinculados a la transición ecológica. Se decía, ¿no?, bien antes, la información es la base de cualquier política y también de cualquier estrategia empresarial que aspire realmente a ser transformadora. También voy a decir, en los últimos años se han publicado numerosísimos estudios que analizan los temas de la brecha de género en la economía, en distintos sectores, y algunos, inocentemente, podrían venir a decir otro estudio más de género. Pues aquí les voy a decir que la publicación de estudios de género demuestra la relevancia que tienen. Yo les diría, al contrario,
demasiados pocos tenemos de estudios atendiendo a la brecha que sigue existiendo. Con lo cual, si alguien ha tenido algunos de esos pensamientos, que lo refrene, porque le digo que está bien equivocado, porque necesitamos más datos y análisis de políticas para revertir las tendencias y la realidad que hay. Y sin querer hacer de spoiler, que luego viene la presentación, sí que creo que este informe aporta algunos elementos particularmente valiosos. En primer lugar, una mirada granular a trayectorias y mecanismos concretos. Pone encima de la mesa y se dirá el coste de oportunidad que suponen estas brechas para la economía, tanto en términos de competitividad como talento, y me parece muy importante. También creo que es importante señalar que es especialmente valioso porque analiza las brechas en distintas dimensiones. Se señalaba antes la brecha diríamos, desde esa perspectiva del ámbito laboral, empleo, trayectorias, promociones y condiciones en el sector energético. La brecha también desde una visión de consumidoras, en este caso de energía, poniendo el acento en la vulnerabilidad, un aspecto muy importante también para el Ministerio de la Transición Ecológica, justamente con la estrategia de pobreza energética para el periodo 26-30, que además ha estado abierta a audiencia a finales del año pasado. Y luego un tema en el que creo que deberíamos seguir avanzando más, que es esa dimensión de la brecha como ciudadanas, esa percepción que hay o preocupación en torno a la transformación y la transición energética y las diferencias que hay. Es evidente también que en las últimas décadas los avances en materia de igualdad han sido innegables. El problema, pero, es la velocidad de esos avances y el estudio también lo constata. Estos análisis nos permiten sostener dos ideas. Que a la vez se progresa, pero sé que el progreso es demasiado lento, tan lento ni que probablemente nuestras hijas e hijos verían esa igualdad plena, y sobre eso hay que actuar de una manera decidida. En el informe que les mencionaba antes, justamente desde el Ministerio, observábamos que entre 2019 y 2023 solo 1 de cada 7 personas ocupadas en la economía verde, en un sentido más amplio que estrictamente la energética, personas ocupadas eran mujeres, frente a 1,2 en el resto de la economía. Es verdad que si ponemos el foco en la transición energética, los datos son mejores porque es un 24%. No obstante, siguen siendo bajos. Claramente, esto es un reflejo de que es un sector tradicionalmente masculinizado y se señalaba antes, se está avanzando. No obstante, hay un margen de mejora importante y la lección es clara. Cuando se abren las puertas, el talento femenino entra. También permítanme avanzar en otra reflexión que apunta al estudio, pero sí que me parecía importante señalar, y de mi experiencia previa en la Organización Internacional del Trabajo. Muchas veces cuando analizamos las brechas de género, por ejemplo, en el mundo del trabajo, buscamos a los diríamos, factores objetivos, es decir, experiencia, educación, ocupación, para ver si hay diferencias sobre ello y se intentan controlar. No obstante, seguimos observando que aunque haya factores objetivos, hay una parte no explicada que remite a barreras estructurales y discriminaciones, y el estudio hace bien en evidenciarlo. ¿A qué me refiero con esta reflexión que estoy haciendo? Pues que, por ejemplo, en el estudio se señala que, aunque las mujeres del sector energético tienen de media mayor nivel educativo, esta ventaja no se traduce en las mismas oportunidades de liderazgo y de decisión. Es lo que hablamos brechas ocultas, o sea, que no es una falta de formación o no hay elementos, obstáculos que hacen eso, que no haya esa igualdad plena. Con lo cual, este dato no es una buena noticia, pero sí que es importante para poder actuar sobre ello. Al mismo tiempo, creo que es importante poner en valor lo siguiente. El sector energético, y lo vemos con otros actores, aporta empleo de calidad al conjunto de la economía, y lo vemos, mejores salarios, menos parcialidad y temporalidad, más estabilidad, mejores condiciones. Es decir, es un activo que debemos visibilizar y proteger, y es un activo que es clave que las mujeres se beneficien plenamente de ello. Entonces, bueno, yo creo que también las condiciones del sector energético son un ejemplo, diríamos, no importante para otros sectores. Para llevar a cabo estas transformaciones, creo que compartiremos que las políticas públicas y la normativa importan y mucho, marcan la diferencia. Y eso se evidencia, por ejemplo, en cuestiones como las políticas de los permisos parentales.
Hay estudios y mucha literatura, ¿no?, que demuestra también que hay una brecha salarial vinculada a la maternidad, y además incluso se ve que a más hijos, más fuerte es esa brecha salarial vinculada a la maternidad, pero también se ve que no es igual en todos los países de la Unión Europea. En Reino Unido, por ejemplo, hay una penalidad muy fuerte a lo que se llama la maternidad. En el caso de España es muchísimo más reducida, y en otros países, por ejemplo, como Dinamarca o Francia, incluso se estima que es positiva. ¿Cómo es posible que haya, diríamos, ¿no?, realidades distintas ante lo que es el hecho de tener hijos y cómo se impacta en el mercado de trabajo? Pues básicamente por las políticas que lo acompañan. Y aquí es clave el diseño de políticas públicas, los permisos de igualdad, los permisos de, pues eso, de paternidad, la corresponsabilidad afectiva y el acceso a una educación infantil y de cuidados. Por lo tanto, cuanto más ambicioso es el marco de igualdad, más rápido se converge. Diría que aquí España lo estamos haciendo bien como país, en la apuesta por la descarbonización y en la igualdad de género. Y de hecho, hace unas semanas, justo antes de las fiestas de Navidad, se publicó un informe que contiene un índice, que es el Índice de Igualdad de Género para 2025, y sitúa a España en el cuarto puesto de la Unión Europea con 70,9 puntos sobre 100. Y también señala que la media está en la Unión Europea en los 63 puntos más o menos, es decir, estamos 7,5 puntos por encima de la media en términos de igualdad. ¿Eso nos lleva a ser autocomplacientes? No, pero sí que nos lleva a identificar que se están haciendo cosas bien y en la buena dirección. De hecho, desde de 2010 a 2025, España ha registrado un avance sustancial de 15 puntos, con lo cual eso nos demuestra que la diferencia la marca la acción decidida, y los datos de estos años lo evidencian. Y en esta acción decidida también tienen mucho que decir las empresas, y las medidas específicas marcan la diferencia. Hace un par de años, desde el Instituto para la Transición Justa, publicamos un estudio sobre el empleo de las mujeres en la transición energética justa en España, donde se consultaba a varias empresas cuáles pensaban que podrían ser esas políticas que marcasen la diferencia. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues avanzaban aspectos, algunos de ellos ya mencionados, ¿no?, importantes, como avanzar en los puestos de dirección y consejos de administración, los aspectos de captación, de retención de talento femenino con actuaciones concretas, no solo campañas, favorecer el acceso a mujeres a puestos técnicos, desmontar las barreras de promoción, trabajar sobre el techo de cristal que se señalaba y ese suelo pegajoso que dificulta, ¿no?, el ascender en posiciones hacia arriba, que luego se abordará. También promover la tolerancia cero ante comentarios y actitudes machistas, visibilizar el impacto real en, pues eso, ¿no?, diseñar medidas de conciliación, entre muchas otras medidas que se fueron planteando y que estoy convencida, ¿no?, que van a salir, que las contiene el estudio y que son muy importantes para marcar esas acciones a llevar a cabo. Asimismo, no podemos olvidar el plano social y cultural. Hay muchos elementos del informe, ¿no?, que el informe suscita mucho food for thought, como dicen, para pensar e inspirar, donde, por ejemplo, ¿no?, también se pone que la brecha laboral empieza antes de la puerta de la empresa. Y aquí vemos en la elección de las formaciones STEM. Hace unos años había un estudio de Science que decía que ya en la edad temprana de 6 años algunas niñas pensaban que tenían menos capacidad, por ejemplo, en matemáticas, que los niños. O sea que en edades muy tempranas se establecen esas diferencias que nos implican, como digo, una actuación en el sistema educativo muy pronto, con lo cual estamos viendo que las actuaciones para reducir esas brechas son complejas. Es un crisol de actuaciones donde la administración pública tiene un papel clave, evidentemente las empresas también, y como digo, tener empresas grandes con liderazgo, mostrando el camino y comprometidas, creo que es un aspecto muy importante. Y luego termino ya con ello. Creo que el estudio señala un aspecto muy interesante, que es ese abordaje de las brechas en lo que podríamos llamar, creo que le viene más, el plano ciudadano. Es decir, las actitudes distintas y la brecha que hay de actitudes distintas entre hombres y mujeres ante la transición, donde vemos que las mujeres declaran mayor preocupación por el cambio climático, un compromiso más decidido con esos cambios y un mayor apoyo a las políticas públicas. Y además una brecha que preocupantemente crece más en los sectores más jóvenes. Esa brecha es más acuciada en los, diríamos, de las edades más jóvenes entre hombres y mujeres. Y creo que esa tendencia y ese aspecto es un dato relevante y preocupante que, como administración, digo, también debemos tomar buena nota de ello para ver cómo trabajar y cómo abordar esas resistencias culturales que están aflorando y que son preocupantes.
Pero termino con esta idea, y es que la transición energética, y estamos plenamente convencidos de ello, es sin duda un reto enorme, pero también es una gran oportunidad histórica como país, como sociedad, una oportunidad para modernizar el tejido productivo, para mejorar la calidad del empleo y, si lo hacemos bien, para corregir disfunciones del mercado laboral y desigualdades históricas que venimos arrastrando durante muchísimo tiempo. Con lo cual, la transición verde es imprescindible, que sea justa es innegociable y que sea igualitaria debe ser parte del camino que tenemos por delante, y estudios de estas características justamente pues, ayudan a ello, con lo cual no puedo que dar la enhorabuena a Enagas juntamente, ¿no?, con Closing Gap por esta iniciativa que están llevando a cabo. Y nada, muchas gracias. Estar aquí y compartir este estupendo espacio con nosotros y este tiempo para conocer un poquito más de ese informe que ya nos han adelantado tanto nuestro consejero delegado como la directora del instituto. Y para eso voy a pedir a Lucila García, directora general de Closing Gap, que se acerque conmigo al escenario. Lucila, bienvenida a Enagas. Vamos a darnos la vuelta. Sí. No vaya a ser que os confundáis, imagináis. Sí. Bueno, ¿qué queremos ahora? Haceros un pequeño resumen de cuáles son los datos, de cuáles son las conclusiones principales que hemos obtenido en este informe. Y para eso creemos que lo importante es empezar, como se suele decir, por el principio. ¿Qué nos motivó a hacer este informe? Bueno, es evidente que la transición energética es una prioridad estratégica para España y para Europa, pero no solo porque haya que reducir las emisiones, sino porque está redefiniendo muchísimos sectores de la economía y generando una cantidad ingente de oportunidades para crear una gran diferenciación en la competitividad que se está produciendo en el ámbito global. Y esto nos lleva a hacernos una primera pregunta. ¿Estamos aprovechando todo el talento disponible para abordar esta transformación? Pues yo creo que la respuesta es evidente. Además, ya nos han hecho un poco de spoiler, ¿no? Y es que no. Es que la presencia de las mujeres es muy baja en todos los ámbitos relativos a la transición, tanto en el empleo como también en los espacios destinados a tomar las decisiones. Y esto tiene un impacto que no es solo de justicia social, que lo es y es muy importante, pero sí que tiene un impacto económico. Estamos hablando de competitividad, de productividad y de crecimiento económico, por lo cual es una decisión, la de prescindir de parte del talento, que tiene consecuencias muy importantes de tipo económico. Y por contra, si somos capaces de incorporar todo ese talento femenino, no solo en el empleo, sino también, como hemos mencionado, en el consumo de energía, estaremos haciendo una inversión estratégica fundamental para el futuro de la economía de nuestro país. Entonces, una vez que ya sabemos por qué estamos aquí, sí que nos parece importante, dado que también la directora del instituto ha mencionado otros análisis que están publicándose, que hace diferente nuestro informe de otros que se han venido publicando. De todos los ámbitos que aparecen, nos gustaría destacar, en primer lugar, la definición extensa y exhaustiva que hacemos de la transición energética, de cuáles son los sectores, porque estamos recogiendo no solo las renovables, sino también todas las actividades que contribuyen a esa transición y todos los sectores que se están transformando. Esto lo que nos permite es tener una información mucho más detallada de cuál es el empleo actual y cuál es el empleo potencial. Otra cosa que me gustaría destacar y que es común a todos los informes que realiza Closing Gap es ese cálculo, ese poner en cifras, aterrizar cuál es el impacto económico de ese coste de oportunidad de la brecha de género, en este caso en la transición. Con lo cual ponemos números y tangibilizamos algo de lo que muchas veces hablamos de forma muy abstracta. Y además es un informe que está proyectado a futuro. Definimos varios escenarios para responder a una pregunta que es muy sencilla, pero que creemos que es muy relevante. Es decir, si no hacemos nada, ¿cuánto tiempo nos va a llevar llegar a alcanzar esa paridad?
Y ahora que ya hemos puesto el marco, lo que importa es pasar a qué datos hemos visto, empezando por el empleo, que nos va a compartir Lucila. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Enagas, Arturo. Un placer, como siempre, trabajar con vosotros. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Enagas. Teresa Blanco ha hecho un trabajo magnífico, el equipo de Relaciones Institucionales, Comunicación, para que estemos todos hoy aquí. El equipazo de AFI, que está ahí capitaneado por Diego y bueno, pues todas las personas que habéis colaborado. Pues empezamos por el empleo y ver la evolución, ¿no?, de cómo va esa línea ascendente y como también apuntaba la directora al principio del instituto, es un sector, los sectores que están relacionados con la transición energética, que genera empleo de forma consistente, eso son buenas noticias, pero cuando ponemos la lupa de las mujeres, pues los datos son un poco diferentes, ¿no? Tenemos una participación de alrededor del 25% que se mantiene, ¿no? Es muy similar esa línea amarilla en los últimos años. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que efectivamente hay un aumento en el empleo, pero eso no se traslada en un aumento en el cierre de las brechas. Cuando ponemos zoom además en la parte de los sectores que están relacionados con la transición energética, lo que vemos es que todavía hay más diferencias porque tenemos sectores que son muy masculinos o muy masculinizados, perdonad, como por ejemplo el tema de la construcción, donde tenemos una participación de las mujeres de menos del 10%. Tenemos luego industria, que tenemos pues porcentajes superiores. ¿Dónde encontramos más mujeres? Pues en la parte de la derecha veis lo relacionado con servicios o con pues lo que tiene que ver con la parte final quizás de esa relación con la transición, ¿no?, cuando llegamos al consumidor, que ya pues tenemos porcentajes relacionados con el 30 y 40%. Son, por supuesto, trabajos importantes, pero son trabajos en los que hay menos crecimiento del empleo y además pues las condiciones, como luego nos contará Susana, no son tan ventajosas como en los otros. Un tema que era interesante y estamos incorporando en los últimos estudios de Closing Gap, que además pues ponemos mucho el foco en todas las generaciones, pero especialmente a nuestra presidenta le interesa mucho la opinión de los jóvenes. Queremos ver si pues estos datos, estas brechas que analizamos se mueven con la parte generacional. Pues en la parte de la izquierda veis que desgraciadamente muy poco, ¿vale? Estamos hablando en 2024 en todos los tramos generacionales de una ratio de 0,3 por cada mujeres por cada hombre que trabaja y que, como también comentaba antes Judith, tiene un poco de ese contrasentido, ¿no? Nos encontramos con una formación muy potente en las mujeres, incluso superior. El 38% de las mujeres que trabajan en este sector tienen una formación universitaria y solo el 20%. Sin embargo, estas mujeres, ¿dónde están? Pues están más en posiciones administrativas y mucho menos posicionadas en temas estratégicos, de negocio o la parte más directiva. Y esto, pues al final tiene un impacto también desde el punto de vista retributivo y para su futuro, ¿no? Esto nos pone un escenario interesante porque siempre tendemos un poco con la parte de brecha de género a tener esta intuición que mucha gente tiene de, con el paso del tiempo esto se va batiendo y se va cerrando. Pues lo que nos dice la parte generacional es que no, o sea, las nuevas generaciones están un poco en la parte de la evolución del empleo con una ratio muy similar a las otras generaciones. Y esto pues nos deja una oportunidad muy grande. Y aquí es donde viene pues siempre, ¿no?, la parte, digamos, estrella de los informes Closing Gap, que es la cuantificación económica. Porque una parte que es muy importante para nosotros es visualizar cuál es, ¿no?, la magnitud de esta oportunidad. Tenemos aquí este escenario que pintamos y que lo calculamos de la siguiente manera. Hemos dicho, ¿no?, tenemos una mujer trabajando por cada 4, tenemos 2.100.000 hombres y 663.600 mujeres actualmente trabajando en el sector, es decir, una por cada 4. Y lo que hacemos es, oye, si las mujeres estuvieran participando en la misma proporción en la economía, ¿cuál sería ese impacto para el PIB? Teniendo en cuenta además la productividad. Y esto es algo que es muy importante, especialmente en este informe, porque la productividad asociada a los sectores de la transición energética es especialmente relevante. Tenemos un 28% de mayor competitividad que la media de la economía española. Es decir, que podemos contribuir a esta gran cifra que tenemos ahí,
122.000 millones de euros. Esto representa un 7,7% del PIB, que para que os hagáis una idea es aproximadamente el gasto total o la inversión total, perdonad, que tenemos en nuestro país en la parte de sanidad pública. Es decir, estamos hablando de una enorme oportunidad que, bueno, pues realmente está ahí, y además tenemos disponibles muchas mujeres, porque tenemos 1,6 millones de mujeres que están en situación de desempleo, y además tenemos 6,4 millones de mujeres que están inactivas, pero no en edad de jubilación. Es decir, tenemos una piscina de talento que puede formarse y que puede contribuir de forma muy importante a esta evolución, este reto que apuntaba el consejero de Enagas al principio, ¿no? Una transformación sectorial y de toda la economía española que tiene que contar con todo el talento disponible. Y que además, Susana, una vez que entras, tienen buenas condiciones, ¿no? Efectivamente, yo creo que la noticia positiva es que cuando hablamos de empleo femenino y pensamos globalmente, pues ¿qué se nos viene a la cabeza? Como han comentado antes, precariedad, temporalidad, jornadas parciales. Bueno, pues resulta que esas buenas noticias que tenemos que poner en valor, que yo creo que eso es un poco lo que nos falta ese marketing y ese buen hacer como ha hecho nuestro equipo de comunicación, pero aplicada a todo el sector de la transición energética. Resulta que, en conclusión, dentro de este sector tenemos más número y más cantidad de contratos de carácter indefinido y a jornada completa. Y aquí sí también puedo poner el ejemplo de Enagas. Nosotros el 97% de nuestros contratos son indefinidos y a jornada completa. Las bases de cotización de las mujeres que están en estos sectores es superior a la media de las mujeres en otros sectores de la economía, lo cual también permite tener una gran proyección. Y aunque la brecha salarial existe, también es menor que en otros sectores. Es decir, al final una mujer va a cobrar entre 4 o 5 euros diarios menos que un hombre. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una potencialidad enorme para que podamos hacer entender a toda esa piscina de talento que nos rodea femenino que la transición energética, por esto que estamos comentando y por más cosas, es una de las mejores opciones que pueden asumir en su desarrollo profesional. Porque lo siguiente que nos hemos planteado es, oye, pues en estas condiciones, las mujeres que entran en el sector, ¿qué posibilidades tienen de progresar? Y hemos tenido también datos interesantes. Analizadas las situaciones y con los puntos de datos que partimos, una mujer tiene una capacidad de promoción muy similar a la de un hombre y de avance salarial también dentro del sector de la transición. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ponemos ese foco, ese zoom en el número de ascensos y de promociones, ahí la realidad nos da un toque y nos dice que hay muchas menos mujeres que promocionan y que se desarrollan. ¿Y esto por qué es? Primero, pues porque nos faltan mujeres en la base, el porcentaje de mujeres que se incorporan a estas actividades todavía sigue siendo pequeño. Y luego, pues porque no están ocupando los puestos de salida estratégicos para una promoción. Con lo cual, aquí la cuestión que nos tenemos que plantear es no solo cómo se promociona, que ahí estamos siempre poniendo mucho cuidado y muchas políticas y muchos mecanismos, sino tener claro quiénes ocupan los puestos que están preparados para acceder a esa promoción. Y por último, si nos fijamos en el liderazgo, y como también avanzaba la directora del instituto, es cierto que en los últimos años ha habido una progresión de mujeres ocupando puestos de directivos en todos los sectores y una vez más en el nuestro un poquito más. Pero aún así estamos lejos de la paridad, ¿no? La representación de mujeres cercana al 50% todavía es escasa. Como nos ha adelantado nuestro CEO, pues casos como el de Enagas o el de Redella pues no son habituales en nuestro sector. Y por otro lado, se produce una situación que se llama efecto embudo, y es que a medida que vamos subiendo, escalando en esa jerarquía, en esas posiciones de toma de decisión, el número de mujeres baja exponencialmente. Por lo cual, en este punto, lo que nos tenemos que plantear es qué está generando ese efecto embudo. Y quizás Lucila pues, nos ofrezca más luz con el tema de qué pasa con la formación y con el acceso inicial de las mujeres al sector. Pues lo apuntábamos un poco antes, Susana. Veíamos que la formación, de alguna manera,
no es homogénea y no representa luego las oportunidades reales que tienen estas mujeres. ¿Por qué? Vemos la formación profesional. Sabéis que la formación profesional en España ya es paritaria entre hombres y mujeres, pero cuando hablamos de esas formaciones que dan acceso a la transición energética a estos sectores, pues bajan de forma, bueno, pues escandalosa, ¿no? De hecho, en la parte de formación profesional media es la ratio es de 0,1 y en superior 0,4. También en la parte de formación universitaria pasa algo pues también un poco, ¿no?, sorprendente, y es que las mujeres, como sabéis, ya estamos de alguna manera, y luego lo contará seguramente también Isabel, tenemos una presencia en la universidad que de hecho la ratio es de 1,6, o sea, hay 1,6 mujeres por cada hombre, pero cuando de nuevo volvemos a meter la parte de transición energética cae a 0,7. Esto es muy relevante porque al final estamos teniendo mujeres que están teniendo una formación elevada, pero que luego no están eligiendo esas carreras y esas salidas que tienen una representación y una potencialidad de futuro, ¿no?, con esas condiciones además que nos estaba comentando Susana. Un aspecto también que es relevante, y bueno, no podemos desvelar todo el informe porque tenemos 20 minutos, pero sí que creo que es interesante, es que también, a pesar de las mujeres que están estudiando temas relacionados tanto de formación profesional como de universidad con la parte de transición energética, luego no acaban trabajando en el sector. De hecho, solo el 11% de las mujeres terminan trabajando en el sector en comparación con el 23% de los hombres. Es decir, aquí hay distintos aspectos que luego en la mesa seguro que salen, ¿no?, relacionados con la falta de referentes, relacionados con también pues toda la parte, ¿no?, y lo ha comentado alguna vez Arturo también, ¿no?, esos temas como más técnicos, que las plantas pues todavía estamos con esos estereotipos de género y que cuesta atraer ese talento, y además, bueno, pues veo aquí en las primeras filas empresas que estáis haciendo mucho también por toda esta parte de referentes. Pero al final una cosa que es importante es ver hacia el futuro y decir, oye, realmente cuáles son las expectativas que estamos consiguiendo para llegar a este horizonte que queremos de cierre de brecha. ¿Cuándo vamos a ver igualdad de género en el empleo en el sector? Bueno, pues hemos proyectado hacia el futuro y tenemos un escenario que es muy poco halagüeño, que es un poco al ritmo que tenemos hoy en día, tendríamos que esperar hasta 2061. Yo creo que nos pone un horizonte que no es aceptable, y entonces, bueno, pues hemos pintado otros dos escenarios que están muy asociados también con pues lo que comentaba Judith también, ¿no?, esa estrategia Equal by 30 de la Comisión Europea, que quiere y tiene el objetivo de tener paridad en el empleo en 2030, lo cual nos pone unos deberes de una tasa de crecimiento del 23%. Yo creo que, bueno, pues es muy difícil alcanzarlo, pero sí era bueno, y por eso queríamos incluirlo en el estudio, porque nos da una orden de magnitud de la ambición, ¿no?, que existe en el sistema y en la economía y en Europa para el cierre de esta brecha. Y luego tenemos ese escenario en el que, bueno, que está pintado ahí de rojo, que lo que nos dice es, con unas políticas activas, con una colaboración público-privada, de cómo vamos a acelerar ese porcentaje para llegar a un 7,8, y que realmente pues con formación, con mayor inversión consigamos reducirlo pues por lo menos 2 décadas y estemos en un escenario que tengamos en cuenta pues todas las necesidades que tiene el país. Porque hablamos de la transición energética y es muy interesante la parte económica, y eso es una parte importante del estudio, pero queríamos también ver, porque al final estamos hablando de temas que impactan en la sociedad, en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente esto también se lleva a los hogares, Susana? ¿Cómo también impacta en la energía y cómo se está consumiendo esta energía? Pues efectivamente, como antes nos ha adelantado nuestro consejero, nosotros no queríamos quedarnos solo en el empleo, sino también ver qué pasa en el consumo. Es decir, la transición energética no es solo una cuestión de inversión y empleo, sino que también tiene que conjugar y acompañar cómo se está viviendo en los hogares este cambio energético. Pues con fuentes del propio Miteco sabemos que un 17% de los hogares manifiesta que no puede alcanzar la temperatura adecuada. Y yo creo que ahora, con todas estas olas de frío polar ártico que hemos tenido, todos podemos entender muy bien de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de hogares monomarentales,
ese porcentaje casi se duplica, llega al 33%, es decir, 1 de cada 3 hogares no puede alcanzar esa temperatura adecuada para su vivienda. Y aquí se plantea una pregunta que creemos que es estratégica para esta cuestión de la transición, ¿no? Si un porcentaje tan importante de hogares no puede afrontar el gasto energético, ¿cómo se plantea la sostenibilidad económica de la transición energética? O sea, es un aspecto fundamental que no podemos dejar de lado. Si lo que hacemos es poner el foco en el gasto energético, lo que vemos es un comportamiento diferente en función del tipo de los hogares. Entonces, en los hogares de pensionistas que viven solos, fundamentalmente cuando la persona es una mujer, el gasto para cubrir esas necesidades energéticas llega a alcanzar un 40% de su presupuesto. Y ojo, no es porque gasten más energía, es simplemente porque tienen un coste desmesurado en relación con unos ingresos que son más bien exiguos. Y cuando ponemos el foco en los hogares monomarentales, ahí lo que vemos es que lo que se produce es una reducción drástica del gasto energético por falta de recursos, con lo cual eso implica que van a pasar frío o van a tener condiciones de vida insuficientes, pero que no pueden asumir hacerlo de otra forma. Lo que vemos es que en los hogares que están encabezados por mujeres, esto es mucho más frecuente que en los que están encabezados por hombres. Y aunque es verdad que en el gráfico podemos ver una ligera mejoría el año pasado, lo que está claro es que los niveles siguen siendo muy elevados y que están muy por encima de la media en otros ámbitos. Entonces, a pesar de estas desigualdades, y como hemos dicho, nosotros no queremos hablar solo del ámbito de consumo, pero que sí que es importante prestarle atención, pero creemos que hay otro elemento que puede contribuir de forma significativa a que estas cuestiones vayan evolucionando. Y eso es la perspectiva de la apreciación de cómo se ve la transición energética, cómo se percibe por la sociedad. Lucila, ¿qué nos dices de esto? Bueno, pues seguimos con la parte generacional y aquí efectivamente queríamos ver, ¿no?, cómo hacía esta evolución y bueno, pues es un poco consistente también con el informe de Repsol y otros informes que hemos visto, en el cual pues hay diferencias, digamos, sustanciales en la parte generacional en cuanto a cómo nos comportamos como ciudadanos, ¿no?, cómo vemos la emergencia del cambio climático y cómo nos activamos para ello. Bueno, pues aquí si tuviéramos una clase, ¿no?, de generación Z, tendríamos una representación de chicos y chicas en los cuales 8 de cada 10 chicas estarían muy preocupadas por el cambio climático. Y no es así en sus compañeros varones, en las que apenas el 50% tienen esta urgencia. Es como, ¿no?, si estuvieran oyendo una alarma, pues las chicas lo oyen con mucha fuerza y bueno, pues digamos los chicos oyen un ruido un poquito más lejano. Pero una cosa que también es importante no es solo la preocupación, sino cómo yo actúo contra frente a esa preocupación. Y es que las mujeres quieren tener una acción positiva y de manera importante en la resolución y en el cambio de este tipo de modelo, porque el 84% de las mujeres cree que es importante en la generación también Z vincularse a cambios importantes en el modelo económico y de transición y, sin embargo, bueno, pues, los varones entre el 64 y el 74% opina que esos cambios deben ser, bueno, pues un poquito más moderados, ¿no? Entonces sí que vemos que la parte, digamos, de género tiene impacto también en cómo estamos viendo esta realidad. Pero un paso que nos parecía interesante era no solo cómo me preocupo, sino también ¿qué veo yo que esto puede generar para mi futuro? Y aquí lo que os hemos traído es el gráfico de cuántas mujeres en esta generación Z piensan que existe una oportunidad para las empresas relacionadas con la transición energética. Y es muy contundente, o sea, es el 94% de las mujeres, ¿no?, quiere esta oportunidad.
Y bueno, pues vemos que en las cohortes de edad se mantiene bastante de forma potente y es inferior en el caso de los varones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mujeres no solo están preocupadas por la parte del planeta, sino también ven que su futuro puede estar relacionado con una oportunidad económica si se activan para esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que yo creo que es un mensaje muy claro. Tenemos una oportunidad, las empresas, la administración, de identificar esas mujeres que están preocupadas, pero además quieren liderar, quieren trabajar en esta oportunidad y quieren tener, bueno, pues, un campo donde desarrollarse. Pero claro, lo tenemos que acompañar de una oportunidad real, porque si no, todo este potencial, pues realmente tenemos el riesgo de que se convierta en una oportunidad totalmente perdida y ese talento pues, se desaproveche o no vaya a construir donde realmente queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte de ciudadanía yo creo que es importante también de cara al futuro y también nosotros, ¿no?, como líderes en las compañías, que pensemos que las mujeres están ahí, que quieren contribuir en esta parte y que, bueno, pues tenemos que acompañarlas. Una parte importante, y es la última que queríamos resaltar ya, era la parte de políticas públicas. También, bueno, pues auspiciados por Cristina, Marina, que han estado en el informe, son grandes expertas también de análisis de políticas públicas y, bueno, pues nos animaban también a ver cómo habían apoyado, y lo comentábamos antes, la parte de políticas públicas a incorporar la perspectiva de género. Y es latente, o sea, es contundente el impacto que ha tenido esta visión en las políticas públicas en los últimos años, desde luego poniendo mucho foco en la parte del empleo, también fomentando la parte de formación y desarrollo de competencias y, sobre todo, una cosa que es, también lo comentaba antes Susana, analizando bien cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son las dificultades para esas mujeres, esos hogares monomarentales, y asegurarnos, poníamos ahí, ¿no?, que la eficacia de estas políticas públicas es que se sigamos monitorizando, tener bien los datos, que es una de las cosas que siempre insistimos a la Administración cuando nos reunimos con ellos, bueno, pues que podamos tener esos datos desgranados y que nos permitan hacer una política pública con mucha eficacia. Y ya la última parte, pues las propuestas, que es lo más interesante de los informes. Susana. Bueno, pues ya para terminar, que estamos con el tiempo un poco justo, efectivamente hemos visto a lo largo de toda esta explicación que la transición energética es, por supuesto, una cuestión de tecnología, de impacto medioambiental, pero es fundamentalmente también un tema de impacto de competitividad, de innovación y de crecimiento económico, y genera una oportunidad diferencial para la economía de nuestro país. Y por eso consideramos que hay que pasar de los datos a la acción y damos una serie de propuestas concretas que os invito luego a consultar en el informe y que hemos agrupado en dos grandes ámbitos: empleo y consumo. Muy rápidamente, ¿qué ocurre con el empleo? Hemos visto que el sector de la transición energética es un sector fantástico, con proyección, con capacidad de desarrollo, con capacidad de impacto en la sociedad y en la economía, y eso tenemos que hacérselo saber a las mujeres profesionales, a todo ese talento que queremos incorporar. Por otra parte, también tenemos que promocionar itinerarios que sabemos que funcionan y que permiten un acceso directo a la mujer a este sector, como es la formación profesional. En el ámbito de consumo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir que la transición energética llegue a todos los hogares, de manera que ese cambio energético pues, se haga de manera eficiente y sostenible, y que la brecha que existe y esas dificultades que tenemos actualmente en esos hogares no se ahonde, sino que se resuelva. La lógica que hemos aplicado a todas estas medidas que proponemos es una, y es que en igualdad de género no partimos de cero. Lo que tenemos que hacer es conectar mejor empleo, políticas públicas y realidad social, y hacerlo, como ha dicho Lucila, con mucha exhaustividad, con datos concretos y un seguimiento que sea sólido y contundente. Lo que queremos transmitir con este informe es que aprovechar el mejor talento de hombres y mujeres significa conseguir que la transición energética tenga un impacto real sobre la vida de las personas y genere una oportunidad de éxito para toda la economía y para toda la sociedad. Y el momento de actuar es ahora, no tenemos otro.
Muchísimas gracias. Os hemos presentado las principales conclusiones, principales datos, pero os invito, que ya veo mucha gente con el móvil en la mano, a recoger este QR que nos lleva al informe completo. Así que, como diría aquel, dale al QR. Del QR, me vais a permitir un minuto porque bueno, quiero dedicar unas palabras y un agradecimiento especial a Ainhoa Benlliure de CREAP. Ha estado con nosotros en todos los informes de Closing Gap, mucho antes de que yo me incorporara. Deja Closing Gap la cuenta para obtener otras responsabilidades en CREAP, pero bueno, gracias a ella tenemos los informes, la web, un montón de cosas y quiero dedicarle un aplauso y un reconocimiento a esos 18 informes de Closing Gap. Los dejamos con el vídeo. Sí, ahora os dejamos con un vídeo. ¿Cuál es el coste de la brecha de género en la transición energética? La transición energética representa uno de los mayores desafíos y oportunidades para las economías europeas. Y la transición energética también tiene un impacto en la igualdad de género. Las desigualdades estructurales hacen que el acceso al empleo, la formación o la toma de decisiones y también los beneficios del cambio de modelo productivo sean diferentes entre hombres y mujeres. Presentamos el informe coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética, elaborado por Closing Gap junto a Enagas. Esta brecha se aborda desde diferentes perspectivas: la infrarrepresentación femenina, la formación y el acceso al empleo, el techo de cristal, la pobreza energética, el mayor compromiso femenino con la transición energética y el grado de incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Infrarrepresentación femenina. La participación de la mujer en el sector de la transición energética es del 24%, es decir, de 1 por cada 4 personas empleadas. Persiste el techo de cristal. Aunque las condiciones mejoran respecto a otros sectores, persiste el techo de cristal. Las mujeres reciben 4,1 euros menos al día que los hombres del mismo sector. Brecha educativa y de acceso al trabajo. Las mujeres se forman menos en ámbitos vinculados a la transición energética y cuando lo hacen, acceden en menor medida al empleo del sector. La igualdad está a 35 años, pero podemos acelerar el proceso. Se tardarían más de 35 años en alcanzar la igualdad en el sector. Tenemos 3 posibles escenarios: seguir igual, avanzar hacia un cambio estructural impulsado por políticas activas, y uno aspiracional que plantea la igualdad plena para 2030. Los hogares monomarentales sufren más pobreza energética. 1 de cada 3 hogares monomarentales manifiesta no poder mantener una temperatura adecuada en su vivienda, lo que afecta a su salud física y mental, al trabajo doméstico y de cuidados, y en definitiva, a su autonomía. Las nuevas generaciones de mujeres a la cabeza del compromiso con la transición energética. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, lideran el compromiso y optimismo hacia la transición energética. 4 de cada 5 mujeres manifiesta su preocupación por el cambio climático. Las políticas públicas con perspectiva de género más claves que nunca. Las políticas públicas para la transición energética ya incorporan la perspectiva de género y muestran mejoras en su seguimiento. Ahora es momento de seguir mejorando su evaluación para potenciar estos logros. Esta desigualdad en el empleo de transición energética nos supone un coste de oportunidad de más de 122.000 millones de euros en nuestra economía, un 7,7% del PIB del año 2024. Los recursos no son infinitos. El futuro requiere una profunda transformación. Garantizar una transición justa e igualitaria implica incorporar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas energéticas para transformar nuestro modelo económico y contribuir a cerrar las brechas de género.
Pues ahora vamos a pasar a una mesa de debate que va a estar moderada por nuestro director general de Personas y Transformación, Javier Pereira, a quien invito a pasar a la zona del escenario, por nuestra directora general de Transición Energética, Natalia Latorre, Pedro Fresco, que es director general de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, e Isabel Reija, que tiene un par de cargos, que es la presidenta de la Fundación del ICAI y decana de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI. Bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Como no, lo primero es agradeceros vuestro tiempo y la presencia aquí, que de verdad apreciamos y valoramos mucho. Tenemos 30 minutos, con lo cual no voy a perder la oportunidad de lanzarme inmediatamente a haceros preguntas y exprimiros al máximo el conocimiento y la sabiduría que tenéis. El informe es tremendamente revelador. Enhorabuena, de verdad. Los ENGAP, Enagás, API, da una información que quiero hacer especial foco en la calidad del dato. Los informes valen cuanto más calidad tienen los datos. Es tremendamente revelador la información que sale y empiezo con uno de los datos que tanto se ha comentado tanto en la ponencia de nuestro consejero delegado como de Judith y de vuestra impecable presentación, y es que de cada 4 contrataciones que se hacen en el sector de la transición energética, solo uno es mujer. ¿Cómo es posible? Aquí tenemos sin duda un reto muy importante. ¿Cómo lo veis? Empiezo por ti y juegas en casa, si te parece. Me parece perfecto. Buenos días a todos, a todas. Lo primero, agradecer la oportunidad de sentarme en esta mesa de debate para reflexionar sobre lo que nos acabáis de explicar, que como bien dice Javier, la verdad es que impresiona ver el potencial que podemos tener, pero impresiona ver las cifras. Entonces, gracias por este informe porque lo decía Arturo, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, y ahora partimos de una medición que tenemos que ponernos como objetivo mejorarlo, y que no solo nos dice las ventajas que tiene la transición energética desde un punto de vista meramente de la descarbonización, la lucha del cambio climático, sino lo que para mí es importante para esta mesa es la buena empleabilidad del sector, de todas las actividades asociadas a la transformación energética, pero os voy a decir algo más: una empleabilidad con propósito. Y quedaros con la palabra de propósito porque para mí es muy importante, al menos en lo que es mi propia experiencia profesional. Para mí el reto de por qué solo 1 de cada 4 son mujeres es la vocación. Esto empieza mucho antes, ¿no? Si nos vamos a preguntar a las niñas o a las adolescentes cuando están justo en ese momento decisorio de su vida sobre qué quiero ser de mayor, lo que te sale es: yo quiero aportar a la sociedad, yo quiero cuidar, atender a las personas. Entonces se nos está olvidando ese propósito social de verdad que tiene el mundo de la energía. Si lo pensamos, la energía mueve las economías, genera valor, nos da bienestar, nos da calidad de vida y nos sentimos vulnerables cuando nos falla. Además, la transición energética está buscando luchar contra el cambio climático y cuidar el planeta. Creo que tenemos que ser capaces de conectar ese propósito tan de entrega hacia la sociedad con todas esas mujeres profesionales que se plantean que quieren trabajar por hacer un mundo mejor. Y luego hay una parte que dice, que me ha gustado mucho del informe, y es que tenemos que ser capaces de aprovechar todas esas mujeres que están más preocupadas y más comprometidas con la lucha por el cambio climático para que participen de una manera directa. Es decir, yo puedo estar preocupada, yo puedo apoyar las políticas públicas, entender que hay que hacer un cambio estructural, ¿no? de la economía, pero lo que tengo que hacer es aportar mi propio trabajo en esas actividades asociadas a la transición energética. Qué bueno. ¿Pedro? Digo yo. Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Yo no juego en casa. Pero bueno, Como si jugaras. Es tu casa. Esta es vuestra casa. El espíritu de me ha Nagas. parecido muy interesante lo que has dicho,
Sin embargo, bueno, hay un dato que me ha llamado la atención y que todos conocemos, que es la dificultad que tienen las mujeres para acceder a puestos directivos. Sin embargo, la estadística que hemos visto allí estaba específicamente hecho, si no me equivoco, para empresas cotizadas. Creo que ha sido así, como lo hemos visto. El dato obviamente no era paritario, pero era un dato que me parece que es bastante mejor que la media de la realidad del sector energético. Yo soy director de ABAESEN. ABAESEN es una asociación donde más del 90% de nuestras empresas son pymes. Y os tengo que decir que es verdaderamente difícil encontrar directivas dentro de las empresas energéticas que son pymes. Dentro de las cosas que hago durante mi día a día, hay una que es muy, muy divertida, que me gusta mucho, pero que es bastante problemática, que es hacer congresos, ¿no? Y decidir un poco los paneles. Y sabéis que en todos los congresos hay paneles, pues bueno, donde suelen ir los patrocinadores, ¿verdad? Quien ha pagado un dinero y donde quieren ir normalmente los CEOs. Para mí es verdaderamente terrible conseguir hacer esos paneles paritarios, porque muy mayoritariamente en las pymes energéticas los directivos son hombres. Entonces yo creo que es un problema al que debemos atender. Es verdad que se ha mejorado mucho a nivel de empresa cotizada, a nivel de multinacional, a nivel de grandes empresas, pero no se ha mejorado tanto a nivel de pyme. Correcto. Bueno, lo primero, Sí. millones de gracias. Es un placer. Yo casi juego en casa, no del todo, pero casi, porque tengo la oportunidad de encontrarme hoy aquí entre amigos, familia, gente muy cercana. Y es un placer enorme para mí sentarme en esta mesa. La verdad es que me encanta ver, sobre todo, que se habla y que se analiza este tema en profundidad y con datos que son realmente interesantes. Yo llevo 30 años en el sector. Siempre he estado sola prácticamente. Lo que dices de los paneles, yo siempre normalmente era la única, con lo cual me siento súper identificada. Y yo, por hacer un poco una autorreflexión, ¿no? Y complementar también vuestra opinión, creo que hay un tema que es relevante en el sector de cara a las mujeres en la transición energética y tiene que ver con la valentía, ¿no? Porque al final, cuando se toma una decisión en el ámbito profesional, yo creo que es la teoría de las 3 Ts, ¿no? La cabeza, el corazón y el coraje, ¿no? La cabeza, yo creo que ha salido en el informe, las mujeres estamos preparadas, tanto o más incluso que a veces que algunos hombres, ¿no? Tenemos la formación, tenemos el corazón, ¿no? La implicación para realmente impactar en ese mundo que está cambiando y que desde la transición energética lo podemos mejorar. Pero a veces nos falta el coraje, ¿no? Porque ni siquiera nosotras mismas somos capaces de creernos que somos capaces de hacer cosas, ¿no? Y yo os puedo hablar en mi experiencia personal. Yo, como os decía, llevo 30 años en el sector, 15 en grandes empresas y 15 como emprendedora, ¿no? Y cuando salí de una gran corporación, una utility eléctrica muy grande, y de repente emprendí yo sola, pues claro, mi problema no era si iba a saber comprar energía, si iba a saber hacer trading o si iba a saber contratar clientes. Mi problema era la autoconfianza de ser capaz de tomar esa decisión y liderar un proyecto hacia adelante. Y eso yo creo que es una cuestión de, como digo, de la tercera C, ¿no? Del coraje, del creer en nosotras mismas y del decir, oye, porque yo lo valgo, tengo la formación, tengo la capacidad, hay oportunidades en el sector. Nunca antes en este sector nos hemos encontrado en la situación que tenemos ahora, con innovación, con emprendimiento, con intraemprendimiento, con transformación de verdad, con acumulación, con proyectos increíbles de un montón de desarrollo de inversión. Entonces creo que realmente, por hacer un poco de autocrítica, y como yo he dicho toda la vida, no busquemos excusas en el BOE, ¿no? Pues no busquemos a veces excusas es verdad que seguramente, pues bueno, la situación que tenemos no es paritaria, partimos de un entorno donde somos muchas menos, pero precisamente por eso tenemos mucha más oportunidad y tenemos que tener el coraje de seguir hacia adelante, de plantearnos nosotros mismos dónde queremos llegar y qué parte de nosotros podemos mejorar para tomar esas decisiones y para asumir esas responsabilidades. Y oye, el mundo está por hacerlo en términos de participación de la mujer. Qué bien, interesante. Bien, estamos empezando. El informe dice que la transición energética efectivamente evidencia un grandísimo reto, pero a su vez una grandísima oportunidad en lo que podemos llamar las economías contemporáneas.
La transición energética va a requerir y está demandando y va a seguir demandando muchos perfiles técnicos, muchas vocaciones STEM. El informe también nos dice que hay un dato muy bueno, y es que la paridad en las carreras universitarias técnicas pues está bien, está equilibrada. Hay un dato, dejadme que lo llame dramático, y es que solo el 11% de las mujeres egresadas en carreras técnicas trabajan en el sector de la transición energética. Esto está mal. ¿Esto por qué? Isabel, voy contra ti. Tú eres una gran defensora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer las empresas? A ver, yo ¿Cómo creo podemos que revertir este drama? nos vendemos fatal, o sea, porque nos imaginamos al ingeniero con el mono lleno de grasa y no sé. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de ICAI, los egresados actualmente, la mayor parte de ellos trabajan o en consultoría estratégica o en banca de inversión, porque son los sectores que mejor retribución ofrecen al ingeniero de ICAI, ¿no? Entonces, ni siquiera no es que no trabajen en transición energética, es que ni siquiera trabajan en un ámbito de la ingeniería, ¿no? En general, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más capaces de llegar a los clientes, que son los estudiantes, sobre todo los ingenieros, con una oferta como más atractiva desde el punto de vista, como decía Natalia, que para mí es muy relevante, especialmente en el ámbito de la mujer, del impacto social y también desde el punto de vista del negocio. O sea, esto no va solo de ingenieros locos que construyen cosas, que también habrá, ¿no?, la parte de ingeniería, sino de transformar y de impactar. Yo creo que esa parte de comunicación quizás no la hemos hecho tan bien como otras compañías que llegan a los colectivos de gente joven y lo sabe hacer. También es verdad que en las carreras técnicas, y bueno, esto es un tema que en el Instituto de la Ingeniería, del cual formo parte de la Junta, contamos mucho, van a hacer falta 200.000 ingenieros para los próximos años. Entonces, casi es una oportunidad, como decirlo, estratégica, ¿no? O sea, el que quiera trabajo, si hace ingeniería, va a ser más probable que lo obtenga, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en los estadios más previos, ¿no?, en los colegios y tal, pues se percibe la carrera técnica STEM pues como una carrera muy difícil, donde tienes que estudiar mucho y la gente más joven no está quizás tan dispuesta a esforzarse tanto en ese tiempo porque, bueno, prioriza a lo mejor otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de explicar a los jóvenes que ser ingeniero no es solo estudiar muchísimo, sino que también, bueno, pues hay una parte de práctica, hay una parte, bueno, pues yo creo que los que somos ingenieros hemos estudiado, pero también nos hemos divertido, o sea que no es tan... De hecho, una de las cuestiones que me encanta comentar, porque me parece súper clara, la ingeniería biomédica está teniendo una participación femenina enorme y es exactamente por lo que decía Natalia, porque la mujer ve en eso una aplicación más directa a la salud, al cuidado de los demás, al mejorar la vida humana, y mientras que la ingeniería más técnica, pues menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer mejor la parte de comunicación y luego yo creo que, como decía antes, bueno, pues tenemos que ser capaces desde el ámbito energético de explicar bien que hay oportunidad de desarrollo en muchas materias que no son especialmente súper técnicas, sino que tenemos comunicación, tenemos relaciones institucionales, relaciones internacionales. Imaginar ahora como, ¿no?, la cantidad de cosas que se puede hacer a nivel global y que tiene mucho que ver con ¿no?, la diversidad. Arturo Gonzalo, nuestro consejero delegado, nos ha dicho, creo que no es suya la frase, que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero es interesante traerla en este caso, que Closing Gap ha hecho un gran esfuerzo en medir. ¿Cuál? La medición, los datos, nos pueden llevar a tomar decisiones. Pero, Pedro, contra ti, eres el gran sufridor de lo que has comentado. ¿Qué tenemos que hacer las empresas? ¿Qué tenemos que medir? Tenemos que visibilizar, tenemos que evidenciar para que efectivamente vayamos en línea con lo que Isabel nos dice. Es decir, cómo las empresas medimos, le damos visibilidad, pues exponer para que seamos atractivos a este talento que estamos desperdiciando. Bueno, yo creo lo primero, a los seres humanos nos cuesta cambiar. Y a las organizaciones que están formadas por seres humanos nos cuesta cambiar multiplicado por 2, como que se eleva al cuadrado. Y de ahí lo que está pasando. Yo si tuviese que darle una recomendación a los que dirigen las organizaciones,
sobre este particular, les diría que hablasen con aquellas personas en su organización que hacen entrevistas y contratan. Yo estuve haciendo entrevistas este verano para contratar una persona, un perfil de ingeniería, por cierto. Y mi percepción de aquellas entrevistas, y no fue la primera vez que lo tuve, era un perfil junior, con lo cual era una persona bastante joven, con poquita experiencia. Mi percepción fue que de forma general, y estoy obviamente simplificando y estoy generalizando, las mujeres salen más preparadas que los hombres hoy en día, o de las universidades o en la primera etapa de su vida. De hecho, si hubiese tenido que contratar 3 personas en aquella entrevista, las 3 personas que hubiese contratado hubiesen sido mujeres, simplemente por lo que me encontré dentro de esto. Y esta es una cosa que me llamó mucho la atención, lo contrasté con muchísima gente que se dedica en el sector de la energía a hacer entrevistas y a contratar. Y mucha gente ha tenido la misma percepción que yo. Esto que no deja de ser una evidencia anecdótica, porque lo que yo haya vivido no tiene por qué ser la realidad. Luego sí que hay muchos datos que corroboran que esto es así. Entre ellos, las propias cantidad de mujeres que son universitarias, por ejemplo. También hay algunas métricas de Eurostat hace un par de años que ya en la Unión Europea las mujeres de menos de 25 años por hora llegaban a cobrar lo mismo que los hombres. Allí se están viendo datos que hacen que esta evidencia anecdótica que yo viví, que he contrastado con mucha gente, tenga un sentido. Yo así lo he vivido, realmente creo que las mujeres, no solo para nuestro sector, sino en general, vienen pisando muy fuerte en la sociedad española y en las sociedades europeas. Este es un tema mucho más amplio del mundo de la energía, pero es una percepción que yo he podido contrastar y mi recomendación sería esa, por hablar con aquellos que contratan sobre todo perfiles junior, que creo que ahí vemos lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. A ver, las nuevas generaciones, ¿no?, de universitarias, estamos hablando 24 o 26 años, lo dice el informe, da la experiencia, ¿no?, al ámbito de las empresas, las mujeres están mejor preparadas técnicamente, tienen mejores expedientes académicos, tienen una mayor capacidad de transformación. Y como también habéis comentado la experiencia y como lo dice muy bien el informe, están más comprometidas con la sociedad, aportar valor a la sociedad y están más comprometidas, evidentemente, en la transición energética. Evidencias que seguimos teniendo ahí. Judith nos apelaba a la responsabilidad. Nuestro consejero delegado siempre nos apela a la responsabilidad social que tenemos en las organizaciones. Dale, directora general de Transición Energética, ¿dices tú si de verdad estamos siendo responsables de este reto? Por supuesto que sí. Tenemos que seguir trabajando y creo que tenemos que seguir apoyándonos en algo que Isabel y Pablo han dicho, que es ese talento formativo o esa ventaja formativa que tienen las mujeres que nos permita llevarlas hacia puestos de dirección y de toma de decisión. Pero para eso tenemos que trabajar desde las escuelas técnicas, las universidades, los estamentos públicos y las propias empresas en las vocaciones. Entonces, en el tema de vocación hay mucha falta de conocimiento, muchísima falta de los niños también, porque también hacen falta en el STEM, por ejemplo, que es el ámbito en donde yo siempre le dedico más parte de mi corazón. Hacen falta también hombres, pero las mujeres especialmente. Entonces, en esa parte de conocimiento tienes que crear canales que sean accesibles a los niños, que les llegue la información, que entiendan cuál es el propósito de todas las actividades relacionadas con la transición energética. Y para eso, por ejemplo, es también muy importante formar a los formadores. Los profesores de colegio muchas veces no saben ni siquiera lo que significa transición energética. ¿Cómo se lo van a inculcar a los niños de 10 años, de 6 años? Porque es verdad, efectivamente, desde los 6 años, como decía Judith, ya empiezan a impactar a los niños.
Entonces, hay que formar a los formadores y tenemos que crear esa comunicación con todas las futuras generaciones para que puedan realmente aportar. Y luego, desde la empresa, pues tenemos que facilitar la empleabilidad de las mujeres. Creo que podría ser bueno, por ejemplo, crear plataformas exclusivamente para empleo femenino en transición energética entre las empresas y la administración pública. O sea, tenemos de fomentar acciones que sean muy dedicadas para que las mujeres puedan luego tomar posiciones dentro de puestos de desarrollo, por ejemplo, de proyectos de energías renovables. Y luego para nosotros, y aquí voy a poner un poquito la relevancia que tiene para nosotros la formación profesional, ¿no? La parte más técnica, más operativa de las instalaciones, tenemos que crear el itinerario formativo de la FP, que permita a los que a lo mejor con 16 años no están dispuestos a hacer una carrera superior, por ejemplo, un grado y luego un máster, también la FP les permite hacer ese camino formativo para llegar luego a puestos que a la FP se le dé el valor que se tiene que dar dentro de las organizaciones. Y con esto, por ejemplo, nosotros trabajamos, y estoy viendo ahí a Sara, con la Real Academia de Ingeniería, ¿no? en fomentar todo este tipo de vocaciones técnicas y nosotros con un especial punto en la formación profesional que se va a necesitar. Bueno, el movimiento se demuestra andando, la ejemplaridad es relevante en el reto que tenemos por delante. Tenemos la suerte de tener aquí a los máximos ejecutivos de dos empresas del IBEX que son el ejemplo de cómo la paridad aporta evidente valor, como está mostrado. Y ahora voy a apelar un poquito a vuestra intimidad. Perdonad, entonces voy a hacer una pregunta profesional pero personal. Voy a pedir que contéis, que compartáis experiencias personales en el ámbito profesional que sean ejemplares, que puedan ser motor para estos agnósticos, esta reticencia que todavía queda, les quede la evidencia de que efectivamente con experiencias personales compartidas, de alguna manera se abre el camino a que lleguemos, por Dios, antes de esas fechas que nos decís tan horribles de tantos años, ¿vale? Es que me encanta esta pregunta porque en mi vida casi puedo escribir un libro, ¿no? De cosas, anécdotas y cosas que me han pasado bastante surrealistas, ¿no? Pero si tuviera que elegir una experiencia particular, os contaría cuando yo tuve mi segundo hijo, nació prematuro y estuvo muy malito, ¿no? Estuvo en la UCI pues cerca de 3 meses. Y bueno, pues yo estaba en casa yendo al hospital, lo típico, ¿no? Que tienes horas de visita, tal, y cuando ya le dieron el alta era una pulga, pero una pulga que era más pequeño que un nenuco, o sea, lo tenía en la cunita con un nenuco, era diminuto, entonces yo estaba súper trastornada, ¿no? Porque no te explican, ¿no? ¿Cómo haces para cuidar eso y tal? Y entonces pues no dormía, pues comía fatal porque comes a deshoras, tal, y en esta locura pues vi en el IS un anuncio de alguien que quería crear una comercializadora independiente en España. Y yo trabajaba en una multinacional, en la parte de riesgos y tal, y dije, ¿quién es el loco? En plena crisis, en España estamos en el año 2010, sí, justo 2010, y digo, bueno, pues voy a mandar un currículum porque total, tengo que averiguar qué es esto y tal. Y bueno, pues eso se tradujo en una serie de visitas a la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones, FENIE. A partir de ahí se fundó FENIE Energía, yo fui la primera empleada y líder de esta iniciativa que en unos años se convirtió en un operador independiente con casi 1.000 millones de facturación y medio millón de clientes de electricidad y gas en España, ¿no? Entonces esto lo cuento porque fue un proceso de 6 meses hasta que tomé la decisión de salir de Endesa e incorporarme a FENIE Energía, pero realmente era como un tormento, ¿no? De situaciones de estoy loca, dejo una posición fija en una empresa enorme que está creciendo un montón, encima yo hago riesgos, que es la moda con los italianos porque les encanta esto de los riesgos, tal, y al final fue una persona, de ahí la importancia yo creo que de los referentes, que fue Mario Alonso, que seguro que le conocéis, que me dijo, Isabel, en tiempos de dificultad, alinéate con tus sueños, no con tus miedos. Y yo pensé, bueno, si en un año veo ahí en televisión las vallas del Bernabéu con el logo, me voy a pegar un tiro. Así que para adelante, ¿no? Y tomo la decisión. Así que
Yo creo que, bueno, la verdad es que fue difícil. Lloré como una magdalena el día que me incorporé ahí en un coworking horroroso. Yo sola, acostumbrada a estar en un edificio de 3.000 personas donde conocía a todo el mundo, ¿no? Y yo pensaba, ¿quién me manda a mí? Pero bueno, luego la verdad es que el tiempo pasa más rápido de lo que nos parece y la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Pedro. Bueno, yo voy a intentar subir un poquito el ánimo, ¿no? Yo tengo 44 años, no soy joven ya, o no soy muy joven, que soy más joven que algunos de vosotros. Ese dato no hacía falta. No te lo hemos pedido. Lo estaba diciendo y no ha sonado como sonaba en mi cabeza. Bueno, no, pero lo cuento por lo siguiente. No os voy a contar mi vida, pero sí que os voy a contar la última década, ¿no? La década que empieza en 2020. Yo a principio de esta década trabajaba en una multinacional y tenía una jefa que, como dice la palabra, era mujer. Después de ahí pasé a ser cargo público, a ser director general en la Generalitat Valenciana, donde tenía en mi jerarquía superior 2 mujeres, mi secretaria general y mi consellera. Cuando volví a la multinacional, después de cesar de cargo público, la CEO de mi empresa en ese momento era mujer. Y cuando salí de allí para tomar la dirección de Abaesen, sustituí a una mujer que era la CEO anterior de Abaesen. Lamentablemente bajé el porcentaje de mujeres con mi corporación, que fue lo que pasó. Es un poco la historia de la última década, los últimos 6 años. Y, bueno, he bajado el porcentaje de mujeres, pero también quiero decir que he establecido una política donde la conciliación en Abaesen es lo primero. Y no es por nada, sino porque el primero que concilia en Abaesen es el director, que tiene una hija de casi 9 años, que quiere, por cierto, de mayor fabricar robots, ¿no? Esto contrasta mucho con lo que he dicho al principio de las pymes. Y es verdad, yo vivo esta contradicción, veo esa contradicción. Pero esta historia que os he contado, de verdad, Javier no la sabía, no se la he contado. No estoy aquí porque tenga esta historia y me hayan traído para contarla. Esta es la realidad de mis últimos 6 años. Estoy seguro que esto no es una anécdota. Esto es algo que está ahí. Y como está ahí, estoy seguro que esto vamos a poder aprovecharlo para no irnos a 2065. Lamentablemente no llegaremos a 2030, pero estoy seguro que esto va a crecer, va a florecer y va a hacer que la paridad vaya poco a poco acercándose, porque esto está ahí y yo lo he vivido. Pedro, muchas gracias. Natalia, 2 minutos 23, 22, 21. Y además decirte que antes te he llamado Pablo. Y ahora llevo un rato diciendo, le he dicho Pedro, Pablo y no no, sé. hombre, Pedro. Pedro Pablo. Bueno, yo siempre digo que me siento muy afortunada porque todas mis experiencias profesionales han ido ligadas con compañías donde el compromiso con la diversidad y la inclusión era parte de la hoja de ruta. Pero me voy a referir, evidentemente, a donde estoy ahora, en mi casa en Enagas, ¿no? Donde, hombre, exactamente, con el consejero delante, donde el compromiso con la igualdad de género lo tenemos como una pieza clave transformacional, parte de nuestro plan estratégico. Y diría que la anécdota es, yo llevo en la compañía algo más de 3 años y medio. El día antes que yo me incorporara eran un 20% de mujeres en el comité ejecutivo. Hoy en el 13 de enero del 2026, aunque ya viene desde antes, somos un 50% de paridad en el comité ejecutivo, que lo ha dicho Arturo, pero os voy a dar un dato más. 4 de las 5 direcciones generales que representan negocio las lideramos mujeres. La Dirección General del Gestor Técnico del Sistema, la Dirección General de Infraestructuras, la Dirección General de Ingeniería, Tecnología y Digitalización y la Dirección General de Transición Energética. Para mí es un privilegio y un orgullo trabajar con todos mis compañeros. Bueno. Hemos creado en estos 3 años y medio realmente un equipo único con objetivos compartidos. Sabemos las necesidades de unos con los otros y se ha creado ese vínculo que permite llevar nuestro plan estratégico a una cota superior. Estamos haciendo el delivery como lo tenemos que hacer y ese delivery consiste en
seguir manteniendo, por supuesto, la actividad de nuestras infraestructuras, la seguridad de suministro del sistema energético gasista, pero luego el futuro, la descarbonización, el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno y de otros gases renovables, con lo cual hemos alineado a la compañía con esa transición energética. Entonces, para mí, pues lo tengo que decir en mis 8, 7, 6, es un privilegio. Y luego ya la parte operativa, donde también ponemos muchísimo foco en el emprendimiento de las mujeres, que también es fundamental. Aportamos talento, compromiso, conocimiento e innovación. Impecable. Oye, pues para cerrar, y a mí no me pide el moderador que dé mi opinión, pero solo tengo que dar una valoración respecto a... Es impecable, es buenísimo ejemplo tener una jefa, demostrar la vivencia personal cómo aporta valor. Pero es tan o más importante tener un jefe que apuesta, impulsa, incluso exige que se cumpla esa paridad. Muchísimas gracias, auditorio. Os pido un gran aplauso para este magnífico ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, bien podemos. No sé cómo estás contando los menos y los máses, pero... Estaba bien, estaba bien. Muchísimas gracias, una mesa interesantísima, y ahora, como vamos un poco ajustados, simplemente que deciros que tengo el honor de pasar la palabra a Marieta Jiménez, presidenta de Closing Gap, para clausurar este acto. Adelante, Marieta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Os prometo que voy a ser breve, que ya sé que llevamos retraso. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Arturo y al equipo de Enagas, ¿no?, el haber liderado este excelente informe. Me ha encantado. Hemos visto los datos. Como decía Arturo, medir es transformar, y por eso es tan importante este informe. Hay una energía, ¿no?, de la que hemos hablado, pero que quizá no la hemos nombrado como tal. Es una energía que no aparece en ningún balance y no se transporta por redes ni por gaseoductos ni se almacena en baterías, pero es la energía más importante, ¿no?, que es la energía del talento. Y esa es la energía que puede determinar que esta transición energética ocurra o no ocurra. La transición energética, lo hemos visto claramente, ¿no?, es la gran transformación que enfrentamos y que va a determinar, ¿no?, cuál va a ser ese futuro que nos espera, para que sea un futuro de mayor calidad, más competitivo y, desde luego, ¿no?, que permita que la sociedad avance. Por eso este informe que hemos presentado hoy es tan relevante. Una de cada 4 personas que decíamos que eran mujeres, es fundamental, ¿no?, este dato, que seamos conscientes para que podamos cambiarlo y para que la sociedad avance. No solamente hemos visto una brecha, ¿no? De lo que hablamos siempre es de talento que no entra, de voces que no se escuchan, de voces que no llegan a la mesa para tomar decisiones. Y es una oportunidad perdida también en términos económicos, ¿no? Y lo comentaban nuestras panelistas, esos 122.000 millones de euros que podrían definitivamente ayudar y transformar e impulsar económicamente nuestro país. Las jóvenes, como hemos visto, especialmente las jóvenes, tienen y avalan estos valores, ¿no? Son esas jóvenes las que mayor conciencia tienen de esa transición climática, de esos comportamientos más sostenibles y de una visión más clara que nos puede ayudar a que al final, ¿no?, esto no sea una obligación ambiental, sino una oportunidad realmente de innovación y de crecimiento. ¿Qué hay que hacer? Hemos hablado mucho, ¿no?, de lo que hay que hacer hoy. Hemos hablado de educación, hemos hablado de políticas públicas, hemos hablado de lo que pueden hacer las empresas. A mí me ha inspirado mucho Natalia cuando hablaba de vocación, de esa vocación que tenemos las mujeres de servicio, de ayuda, quizá, ¿no? Y me inspiraba lo que decía, a pensar que quizá también, ¿no?, deberíamos un poco empezar a quitar sesgos en las contrataciones, no sesgos de género, sesgos de profesión, porque al final, para ser líderes, para liderar una empresa, no solo necesitas competencias técnicas o en ingeniería,
necesitas muchas más cosas. Entonces, quizá, y la formación después se aprende. Yo vengo de un sector donde al principio, hace unos años, empezamos a contratar para dirigir un sector como el mío, muy técnico, farmacéutico, a abogados, a economistas, y ahora hay muchas mujeres abogadas, economistas y de otras profesiones en posiciones de liderazgo, porque al final las competencias técnicas también se aprenden. Y quizá las niñas de 6 años no son conscientes de lo que significa la transición energética, pero las mujeres de 24, de 25 años sí que lo son. Igual podríamos invertir un poco en transformar desde dentro de las empresas y en ayudar con las competencias técnicas. Me gustaría cerrar, ¿no? Volviendo a esa idea inicial que decíamos, la energía que mueve un país no es solamente la que circula por gasoductos o redes eléctricas, es la energía humana, esa es la más potente, la que nace del talento, de la diversidad y de la ambición compartida. Y si conseguimos que esa energía fluya sin barreras, esta transición no será solamente sostenible, será justa, será competitiva y será duradera. Y entonces sí estaremos construyendo ese futuro que merece nuestro país. Muchísimas gracias. Y ahora sí, más o menos en punto, en función de cómo lo miremos, terminamos este evento. Os doy de corazón las gracias por estar aquí. Para nosotros es un hito fundamental y muy importante para coger ese impulso que necesitamos para seguir trabajando en este ámbito de la igualdad de género. Os invito a los que podáis, las que podáis, a tomaros algo y compartir vuestras opiniones, vuestras ideas. Y a la Junta Directiva y al Consejo Asesor y a los panelistas les pido que se queden por aquí para hacer alguna foto. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.